Bienvenidos a Alfa y Omega, un programa que basado en la Biblia intenta explicar la situación actual de nuestra sociedad. Los hombres está, vivirá con ellos y serán su pueblo, el poderoso Dios los guiará. Entendiendo que dice el Señor: yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías. Alfa y Omega, con los hermanos Eliezer Molemba y Ariel Kunkel. Paz a vosotros, queridos oyentes de Alfa y Omega. Hoy nos acompaña nuestro hermano Joel Molemba, que nos va a traer un mensaje acerca de cómo actúan las personas respecto a lo que quieren escuchar. Las personas siguen lo que quieren escuchar. Es decir, van detrás de lo que les gusta y actúan de acuerdo a eso. Paso a vosotros, queridos oyentes de este programa. Como ha dicho el hermano Eliezer, es mi primer programa que estoy grabando con los hermanos que han emprendido este trabajo, que es difundir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, las profecías que vendrán, se escribieron para estos tiempos, que son de un interés muy grande en nuestra vida si abrimos nuestros oídos a esto. Hay una diferencia grande entre oír y escuchar. Cuando una persona habla, por ahí cuando no se presta atención, escucharon al pasar nomás, pero de que esta información llegue a nuestros oídos y vaya a nuestro cerebro o al corazón, como dice la palabra de Dios, son cosas diferentes, ¿no es cierto? Y esto es lo que está pasando hoy en día. La gente, de tanto pecar, de tanto llevar una vida liviana, no quiere escuchar un contenido profundo, o simplemente, como dice la palabra de Dios, se vuelven a las fábulas o corren detrás de grandes evangelistas que le traen un evangelio fácil, de prosperidad, de salud, de un bienestar económico, o que le lleva a algo, y que a la larga esto no conduce a la salvación, sino a un bienestar pasajero nomás. Para arrancar este tema, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué le aconsejaba el apóstol Pablo, o qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo acerca de lo que vendrá sobre nuestros tiempos? Y le dice así en el versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bien claro lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que de este tiempo en que estamos viviendo, que tendrán por ese comezón de oír, quieren escuchar algo, pero lo que a ellos les conviene, no lo que le ayuda a ellos. Le pregunto, ¿a alguien le gusta que una persona venga y le corrija? No. A todos nos pasó que cuando nos dijeron algo que era para nuestro bien, ¿cómo nos enojamos? ¿Quién es esa persona para venir a corregirme a mí? Y ya empezamos a mirar la vida de él, los males que hizo, los errores que tuvo, pero no ponemos atención a la ayuda que nos está queriendo hacer esta persona de corregir de lo que nosotros estamos haciendo mal y llevarnos al bien. A mí me pasó esto. Una vez estaba haciendo algo que no me convenía y un hermano que no era de la iglesia sino de otra denominación me dijo: Joel, lo que vos estás haciendo no te conviene. Y a la larga recapacité y era así. Y dejé de hacer esas cosas. También una vez cuando era un adolescente un hermano me dijo: ya tenés que empezar a preparar temas para predicar.
Y a mí me chocó eso, como que ¿quién te crees que sos para decirme esto a mí, a ordenarme? Ni mi papá nomás, es como dicen la gente, los jóvenes hoy en día. Pero la verdad, era lo que él estaba viendo que yo tendría que hacer. Y esto, casualidad que hoy, ¿no es cierto?, estoy frente a los micrófonos de este programa. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Que era escuchar un mensaje con un cuentito nomás, algo light, como dicen hoy en día, y apartar, ¿no es cierto?, el oído de la verdad. La palabra de Dios es la verdad, y a veces, como tal vez estamos hablando recién antes de comenzar el programa, que las cosas que no son de importancia, eso sí, tienen muchos likes, muchos me gusta, pero ¿cuántas personas oyeron el programa? Muy pocas. Entonces, es un llamado de atención. Si usted, querido hermano, está escuchando el programa y está dedicando su tiempo, está prestando oído a la palabra de Dios y no a las fábulas o a las cosas que acontecen hoy. Pensa
Hay una hermosa historia que se encuentra en Primera Reyes, capítulo 22, algo que ocurrió en el antiguo Israel con el rey Achab y el rey Josafat. Elías le había profetizado a Achab que ocurriría algo grande por el mal que él había hecho, pero Achab se había humillado y arrepentido en la presencia de Dios después de la profecía que le había traído Eliseo, y se humilló, y Dios le perdonó, que no acontecerían las cosas graves en toda su familia en los tiempos que él viviría, pero sí estaba dada la sentencia que él iba a morir de una manera. Y esto apareció un profeta llamado Micaías, que acontece este párrafo nomás, no fue un profeta tan famoso como Eliseo o Elías, y dice así la escritura del capítulo 22 de Primera Reyes: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. En la misma Siria que hoy está aconteciendo todo el problema que tiene con internos, esa guerra civil muy fuerte. También de Siria podemos rescatar esta historia de Naam, el sirio, que vino a curar su lepra, ¿no es cierto? Todo redondea esa geografía de aquel entonces. Y dice así: aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Josafat era el yerno de Achab, y entonces en una visita de esas acontece esta historia. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Ese gran reino de David y de Salomón había sido dividido en dos, pero eran prácticamente la misma gente. Entonces Josafat le está diciendo esto. Y entonces dice el versículo 5: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Estaba preocupado Josafat, como que era más espiritual, ¿no es cierto? Él, en todos los acontecimientos que él iba a la guerra contra Edom o contra Siria, él quería saber qué Dios decía, si subir o no subir. Y le ponen un aprieto, ¿no es cierto?, a Achab, y Achab se ve obligado a consultar a sus profetas que estaban en la corte de él. Viendo así, no dice si son profetas de parte de Dios o de Jezabel, que había dejado tanta atracción sobre dioses ajenos, pero dice que aquí que sí, que aparece la palabra Jehová, que él iba a entregar al rey de Siria en manos de estos dos reyes. Y dice así: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Ya Josafat estaba dudando, que era muy a lo que querían oír, ¿no es cierto? Era que sí, vamos, un jolgorio, una afirmación. Era todo, estaba muy fácil, parece. Entonces Josafat empezó a sospechar. Quería otro profeta, alguien más serio de parte de Dios. El versículo 8 dice así: el rey de Israel respondió a Josafat: ¿hay aún un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces vemos que había algo que nunca le gustaba escuchar a Achab. Hay un profeta que no me gusta lo que siempre me profetiza. Esto es lo que acontece cuando hay un pastor que siempre me amonesta, pero yo no quiero escucharlo. Mi papá, mi mamá me dicen, pero no me gusta eso lo que dicen. Entonces
esto aconteció también en la vida, en esta historia que estamos leyendo. Y dice el versículo 9: entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos de sus propias ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. ¿Qué será? Le decían: sube, rey, porque veo que vienes con gran botín de Siria. El rey de Siria no es nada frente a ustedes dos. Ustedes dos son grandes reyes, por ejemplo, le decían. Y claro, el ego de ellos iba subiendo, era algo hermoso para escuchar. Y dice así el versículo 11, tomen atención de esta persona: y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Ya estaban haciendo, por ejemplo, una obra teatral de lo que iba a acontecer según la profecía que ellos estaban dando. Dice así el versículo 12: y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Entonces le estaba poniendo en un aprieto a Micaías. 400 contra 1 es mucha diferencia, ¿no? Entonces a veces es preferible hablar lo mismo que los otros, porque ¿qué pasaba? Como siempre el hermano Eliezer nos dice en las prédicas, que los que traían noticias malas correrían el riesgo de ser muertos, ¿no es cierto? Hablar en aquel entonces frente a un rey era cosa difícil, más llevando malas noticias, ¿no es cierto? Y dice así el versículo 14: y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablara, esto diré. Entonces, cuando un profeta lleva la palabra de Dios, tiene una gran responsabilidad sobre sus espaldas. Es esa espada que está colgando encima de él, que tiene sí o sí que llevar esa misión, sea la que fuere. Dice el versículo 15: vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Está diciendo lo mismo que los otros decían. Pero, ¿qué pasa? El versículo 16 dice: y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, y vuélvase cada uno a su casa en paz. Ahora detengámonos y imaginemos lo que acontecía en esta plaza. Todos estaban vaticinando una victoria, como pasa a veces en las políticas. Con la gobernadora Vidal, por ejemplo, todos daban que no tenía chances de ganar, y por ahí al escuchar la noticia ganó. ¿Qué pasa? Todos estaban profetizando que sí, y viene este Micaías y da una profecía tan negativa contra lo que estaban escuchando. Y el versículo 18 dice: y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Habla nuevamente Micaías: yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Vemos algo paralelo, ¿no es cierto?, a lo que estaba aconteciendo. Está hablando de una visión, no de que estaba ocurriendo esto, sino expresaba acerca de la visión que él vio. El mundo paralelo que tenemos, el mundo material y el mundo espiritual, parece que estaban de la misma forma. Según la visión de Micaías, también había así, que uno inducía así, otro así.
El versículo 21 dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, de una forma u otra, tenía que llevarse el final de la vida de Achab, y era a través de falsas profecías que los propios profetas de él le profetizaban que suba la terquedad, ¿no es cierto?, de su corazón, o ver el número de 400 a 1, se inclinó por el de 400. Entonces, ¿quién aparece aquí? Que le dije que presten atención. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. ¡Qué terrorífico! Viene con esa soberbia, con ese orgullo: decime por dónde se fue el espíritu que vino a mí, y le atacó y le pegó. Lo mismo aconteció en la vida de Jesús. Vino uno y le golpeó. Entonces vemos la triste realidad cuando la gente no quiere escuchar lo que vendrá sobre sus vidas. Continuamos con la lectura. El versículo 26 dice: entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. ¿Y qué le dice Micaías en el versículo 28? Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Entonces, si yo no profeticé bien, vos vas a volver en paz. Pero si no, ya vas a ver. Vamos a escuchar una canción y luego vamos a revelar qué pasó. Si volvió en paz Achab, ¿qué pasó con Micaías? ¿Quién tenía la razón? ¿Los 400 o un profeta? Y
Usted está escuchando Alfa y Omega, principio y fin. Continuamos con esta historia de la vida de un profeta poco nombrado como Micaías, pero un profeta de coraje, un profeta como todos los profetas de parte de Dios que sufrieron, por decir la verdad, sufrieron angustia, sufrieron cárcel, como hemos leído aquí, pan de angustia, agua de una prisión, por decir la verdad. Pero ¿quién tenía la razón o quién tenía la verdad? Vamos a leer de Primera Reyes, capítulo 22, versículo 29. Dice así: Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: No peleéis ni con grande ni con chico, sino contra el rey de Israel. Había una bronca, se ve, contra Achab, porque esta orden sobre los 32 capitanes, o sea, no era un ejército chico, 32 capitanes y de los carros, tenían un ejército muy bien armado para pelear, pero la orden era de que encuéntrenle a Achab y liquídenlo. Y que parece como que Achab ya sabía esto y se disfrazó. Y dice así: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó que él no era. Tal vez se mostró diciendo: yo no soy Achab. Viendo, dice el versículo 33, entonces los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Qué tristeza, ¿no? Estar con una coraza protegido, voy a pelear, no me importa, y una flecha tirada a la aventura entra por una rendija, ¿no hay? A veces, como dicen, cuando tu destino está marcado, hagas lo que hagas, te va a venir el fin. Y esto aconteció con Achab. Una flecha le hirió y le dejó fuera de combate, ¿no es cierto? Y le hizo salir de esta gran batalla que él tanto quería ir. Me pregunto, ¿será que se acordaba él en ese entonces de lo que le dijo Micaías? ¿O se acordaba de los augurios prósperos que le decían los 400? Y dice así el versículo 35: pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento, diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tienda. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado por la boca de Elías. Elías le había profetizado tal cual el mal que él había hecho sobre Nabot, esto le debería acontecer. 2 profecías se cumplieron en esa triste muerte del rey Achab. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Micaías o los 400? A veces, queridos oyentes, es necesario escuchar la dura realidad, aunque duela. Pero si es palabra de Dios, si está escrito en las páginas de la Biblia y es un llamado a atención, humillémonos y escuchemos lo que Dios tiene para decir para cada uno de nosotros. En un mundo tan volátil, tan foráneo, donde las cosas ocurren por tendencia, por moda, miremos este mensaje, extrapolémoslo a diferentes ámbitos de nuestra vida. Es mucho más fácil seguir la corriente. En cualquier aspecto, cuando nuestros padres nos están diciendo que estamos equivocados,
Nosotros tenemos ese ímpetu de la juventud de seguir nuestros propios deseos y al final tenemos esa frase hecha, entre las tantas que tenemos los argentinos, de chocar contra la pared. Y lo hacemos muchas veces. Y así ocurre en la política, como bien decía Joel también. Pronósticos adecuados a lo que quiere escuchar el candidato, por ejemplo. Contento va y después pasa. Y el voto popular es el que al final tiene la verdad, tiene la razón. Y así en diferentes aspectos, en los negocios, en los estudios, no escuchamos los consejos de personas que han pasado por diferentes situaciones y saben a lo que nos estamos enfrentando porque ya lo vivieron, pero nos cuesta. Y así también los jóvenes, de acuerdo a lo mundano. Es más fácil seguir la corriente que ir en contra de lo que hacen y está mal. El camino de Dios, Jesús vino en gracia, pero también en verdad. Esa es la parte que nos cuesta entender y a eso nos referimos con Evangelio Liviano e insistimos en este programa con ello. Nos quedamos con la gracia, nomás decía el pastor Vega, nos olvidamos de la verdad. Continúa nuestro hermano Joel con este hermoso mensaje que nos ha traído, un mensaje duro por cierto, pero un mensaje de verdad, que es lo interesante a rescatar en este momento. ¿Qué pasa cuando dejamos de ser santos y entra el pecado en nosotros? El pecado es algo trágico en todo. El pecado entró en la humanidad y estamos así por causa del pecado, por apartarnos de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Y el pecado tiene algo que en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 14, nos dice algo así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Dice aquí que es seducido, ¿no es cierto? Yo diría que es cuando entra el pecado, ya toma cuenta de nuestro oído y nos hace escuchar lo que queremos. Ya no quiero escuchar mensajes de la Biblia, ya quiero escuchar un mensaje más liviano, o una historia, o un cuento, o algo que me haga reír, o algo que me dé más tranquilidad. Esto ya cuando tengo pecado y me empiezan a hablar acerca de la palabra de Dios, ya me produce nerviosismo. Entonces, la concupiscencia, que es ese deseo, ¿no es cierto?, de hacer cosas que le está dictando la mente pecaminosa, quiere escuchar otras cosas y ya se apartan, ¿no es cierto?, como hemos leído, que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Y cómo vienen las ganas de oír la palabra de Dios a nuestra vida? ¿De qué manera? Por ahí un día una persona pecadora decidió escuchar la palabra de Dios nomás, ¿o hay algo? Y vamos a Romanos, el libro de Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí parece como que es algo livianito, solo que yo diga Jesús ya seré salvo. Lo dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quien les predique? O sea, hay una misión para todos nosotros que debemos llevar. Debemos dar a conocer el nombre y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Todos
escucharon. Según la palabra de Dios, el Evangelio salió a todo el mundo, pero todos oyeron. Hay algo que la palabra de Dios, cuando una persona presta atención, abre algo maravilloso en nuestra vida. Cuando escuchamos la palabra de Dios, no una simple profecía o algo que da un evangelista, sino que te presenta la palabra de Dios así tal cual dijo Jesús o así dijo el apóstol Pablo. Hay algo que abre nuestra fe. Veis aquí que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces la fe, empezamos a tener queremos escuchar más de esto y se amplía. Esto es lo maravilloso de la fe. Cuando en Hechos se da este encuentro entre Felipe y el etíope, siempre me quedó en la mente esa parte de ¿entiendes lo que lees? Y eso llevándolo a nuestra vida. ¿Realmente entiendes lo que estás escuchando? ¿Realmente entiendes esa página que estás visitando? ¿Qué quiere decir? ¿Realmente entiendes el Evangelio verdadero? Es la pregunta que queremos hacerle hoy en este programa. Oí la voz del Salvador decir con tierno amor: oh, ven a mí, no temas más, cargado pecador. Tal como fui a mi Jesús, cansado yo acudí, y luego dulce alivio y paz por fe del recibí. Oí su dulce voz decir: del mundo soy la luz, miradme a mí y salvo ser, hay vida por mi cruz. Mirando a Cristo luego en él, mi norte y sol hallé, y en esa luz de vida yo feliz siempre andaré. Feliz siempre andaré. A veces cuando estamos
tan dañados la mente, ¿no es cierto? Es difícil comprender, pero Dios es cuando empieza a actuar la gracia de Dios en nuestra vida y nos empieza a conducir. Generalmente antes a la iglesia, o que se llamaba el camino, predicaban el camino, ¿no es cierto? Por donde nosotros teníamos que andar. Hay dos caminos, dijo Jesús, uno que lleva a la vida eterna y otro a la condenación. Entonces se empieza de a poquito a dar, pero es conveniente buscar más y más, de escuchar, de querer oír, de querer meditar en la palabra de Dios, y esto nos conducirá a la salvación. Volvamos al pecado. ¿Qué produce el pecado? En Romanos capítulo 6, versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Si hemos escuchado un mensaje que nos hace salir del pecado, que tenemos que abandonar lo que estamos haciendo mal, tenemos que salir. No queda otra, no puede reinar el pecado en nuestras vidas. Por ejemplo, la pornografía. Se tiene que dejar eso, si no nos va a ir llevando y va creciendo eso. Empieza con unas simples imágenes, luego se van a videos, ya luego entra la homosexualidad, ya entra a ver cosas de abusos infantiles, porque la mente pecaminosa quiere más. Entonces, ahí nos damos cuenta cuando reina el pecado en nuestra mente. Empieza con una simple adicción de fumar, luego el alcoholismo, luego las drogas, y cada vez drogas más fuertes porque se necesita más. Entonces, ¿qué dice aquí? No reine el pecado para ser seducido por esos deseos, para que ir cada vez más. El pecado, cuando entra en nuestras vidas, nos va a llevar a la destrucción, a la muerte. Ya entró Satanás a gobernar nuestros corazones. No es la palabra de Dios, no es el Espíritu Santo que nos está rigiendo, es el pecado. Lamentablemente es así. ¿Qué pasó con la historia de Achab que hemos leído? Pecó, hizo algo grave y se vino la sentencia sobre él. Pero tuvo una oportunidad, se humilló. Humillarnos delante de la presencia de Dios es bueno. Tenemos que humillarnos y dejar que Dios quiera hacer con nuestra vida. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y dice que su misericordia se renueva día a día en nosotros. Entonces, debemos buscar las cosas de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Vamos a buscar en Mateo 24. Son versículos muy conocidos para ir cerrando este programa. Es lo que está aconteciendo hoy en día y fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, profecías acerca del fin de los tiempos. Y dice así, Mateo 24, versículos 10 y 11. Muchos tropezarán entonces. ¿Será cierto esto o no? Vemos grandes iglesias, grandes evangelistas, grandes profetas, mujeres profetas, mucha propaganda, muchos programas de televisión, estadios llenos. ¿Será que no están tropezando ahí? Jesús dijo, muchos tropezarán en estos tiempos y se entregarán unos a otros. ¿Es cierto eso o no es cierto? Problemas internos entre las iglesias. Esto está aconteciendo hoy en día. Y dice, y unos a otros se aborrecerán. ¿Será que hay amor entre estas 60.000 personas que están ahí? Ni se conocen, van por escuchar una música rock cristiana, por ejemplo. No quieren oír el mensaje verdadero. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El engaño ha salido. Como estaba contando Micaías, que habría un espíritu de mentira que llevaría, ¿no es cierto?, a esos 400 profetas a decir mentira. Esto está aconteciendo hoy en día, no de parte de Dios aquí, sino Satanás
ha salido como león rugiente buscando a quien devorar, dice. Y en Apocalipsis habla que ay de ti, tierra, porque Satanás había sido lanzado desde los cielos y engañará, ¿no es cierto? Saldrá con gran ira a destruir a los moradores de la tierra. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es lo que es patente lo que está ocurriendo. Salió el engaño, ¿no es cierto? El amor se enfrió, el amor de las personas solidarias, tal vez hoy por miedo a veces no queremos ayudar, porque tenemos miedo de que sea una persona mala a la que estemos ayudando. Pero el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Queridos hermanos, cuando escuchemos un mensaje de Dios y nos llamó, abrió esa gran ventana de la fe en nuestras vidas, continuemos. Hay que perseverar, no queda otra. No hay sacrificio, no hay que voy a decir que voy a ir caminando de aquí hasta donde esté el Papa. No es ese el camino. Es perseverar en lo que he escuchado, en lo que me ha llamado la atención, de cambiar el rumbo de mi vida y llegar hasta el fin, hasta que cierre mis ojos. Mi deber es perseverar. Este mensaje pudo haber resultado molesto, muy molesto. Puede ser una piedra en su zapato. Pero si ha llegado hasta este momento del programa, quiere decir que la palabra de Dios hondó en su corazón y Dios quiere actuar en su vida. Dios está muy cerca. Dios no es como esos líderes a los que la gente quiere acudir y le ruega que le contesten un mensaje, le ruega recibir un abrazo, le ruega tener una cita y no lo consiguen en muchos de los casos. En la mayoría de los casos no lo consiguen. Son líderes que están tan alejados de la gente, totalmente a lo contrario a lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que se sentaba y las personas a sus pies venían y Él les enseñaba. Dios está cerca. Usted puede confesar sus pecados y de ahora más puede elegir un cambio para su vida, pero un cambio positivo. Puede aceptar la gracia y de ahí en más entender también la verdad del Evangelio. Dice el Salmo 1, muy conocidos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, no ande en los caminos de los malos, no se siente con personas pecaminosas. Escuche y deleítese la palabra de Dios y usted será un árbol plantado junto a aguas, que a pesar de las sequías, de los vientos, usted se conservará verde, dará su fruto a su tiempo. Eso es lo importante en nuestras vidas, producir un fruto bueno. Jesús dijo, los árboles malos no pueden dar frutos buenos y los frutos buenos tienen que dar frutos buenos. A la larga, querido hermano, si usted escuchó un mensaje muy fácil, vea si eso le produjo cambios en su vida. Si su vida continúa de la misma manera o cambió. Si cambió, fue un mensaje bueno. Entonces, deleítese, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Busque a Dios. Dice el Salmo 4, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hay una puerta muy importante abierta para usted, que es la oración. De buscar a Dios en oración, esa comunión íntima que Dios quiere con cada uno de nosotros. Eso es lo único que usted necesita, humillarse. Como a Chap le pasó, se humilló por un tiempo y tuvo, ¿no es cierto?, el favor de Jehová en su vida. Así también usted puede gozar de la salvación y apártese del pecado. El pecado no le llevará a la palabra de Dios, le apartará. Busque a Dios mientras puede ser hallado. Vamos a orar, queridos oyentes, como hemos dicho aquí, respóndeme, Jehová, cuando clamo a ti.
Usted puede apartar un momento lo que está haciendo. Si hay algún ruido extraño, corte, ¿no es cierto?, una música que está escuchando y preste atención y humíllese delante de la presencia de Dios y acérquese a Dios y Él le escuchará. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios que se preocupaba por la humanidad, por los reyes de aquel entonces y enviaba a sus profetas, como enviaste a Micaías en este pasaje que hemos leído, y tal vez nos envías a nosotros con este mensaje para las personas que están oyendo. Quieras Dios, tú que esta semilla que estamos sembrando halle tierra fértil, halle un corazón sediento, un corazón hambriento de escuchar tu palabra y pueda hallar cabida en su corazón y pueda transformar su vida, apartarla del pecado, Señor, y llevarlo por la senda del bien. Quieras Dios prosperar, Señor, este programa, estos mensajes, y que las personas que lo oyen, Señor, un día puedan estar en tu presencia, no para juicio, sino para recibir la corona, Señor, de tus manos, por haber preservado hasta el fin, Señor. Ayúdanos, Señor, y ampáranos, y que esto que estamos comenzando, Señor, pueda llegar a un buen fin, y el día cuando tú vengas nos pueda decir a nosotros: bienaventurado siervo fiel, sobre poco has sido puesto, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estas promesas, Señor, queremos alcanzar, por lo cual te pedimos el perdón por lo que no hicimos y dejamos de hacer. Pero quieras tú, Señor, darnos fuerza para hacer más de lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Nos ponemos, Señor, en tus manos y pedimos, Señor, tu compañía en nuestras vidas. Y si hay una persona que está sufriendo, que tiene una enfermedad o algo, Señor, puedas tú actuar y abrir esa fe de esta persona para que pueda encontrarte a ti y deleitarse, Señor, en ti. Estos favores te pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien esperamos pronto, y a Él sea la gloria, la honra, el imperio, potencia y la alabanza y la riqueza por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Los esperamos en el próximo programa de Alfa y Omega.